Ya tenemos por ahí al candidato número 42 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien representó pro bono, es decir, sin cobrar, a varias comunidades que protestaron contra los transgénicos. Estuvo el maestro acompañando a estas comunidades que se manifestaron contra la soya transgénica en Bacalar, allá en Quintana Roo, y una y otra vez ha hecho llamados a que los juicios respondan al bien común y no los intereses económicos. Maestro, bienvenido a con Toño Ruiz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Toño? Mucho gusto. Pues un placer estar contigo, con tu audiencia, y muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre estos temas tan novedosos para todas y todos, pero tan importantes. Son muy importantes, y algo que nos caracteriza aquí con Toño Ruiz, maestro, es el hablar del interés público. Nos interesa mucho, vale la redundancia, el interés público. ¿Qué le parece que empezamos con eso? Preguntándole a usted, ¿qué es lo que entiende por interés público? Usted que ha defendido estas comunidades por el interés público frente a estos organismos, estas organizaciones, estas compañías multimillonarias que, bueno, pues lucran precisamente con este tipo de productos. Pues mira, el interés público tiene que ver con defender la soberanía nacional, la capacidad de que el Estado mexicano, a través de procedimientos participativos, democráticos, pues tome decisiones sobre lo que, pues sobre su propio destino, lo que come, lo que no come, por ejemplo, en términos de soberanía alimentaria, la energía que utiliza y cómo la utiliza en términos de soberanía energética, ¿no? La salud, ¿no? Cómo cuida su salud, cómo cuida la salud del pueblo de México, el Estado mexicano, qué medicamentos sí, qué medicamentos no, qué políticas lleva adelante, bueno, en términos de soberanía sanitaria, en fin, tiene que ver con esta capacidad de tomar decisiones propias y esta reivindicación, pues, de la soberanía nacional, ¿no? En primer lugar, pero también tiene que ver con, pues, cómo se hace prevalecer el bien común, ¿sí? La afirmación, digamos, de la comunidad, de la sociedad mexicana, por encima, pues, de la convalidación o de la satisfacción de múltiples intereses privados que, si bien forman parte de la sociedad mexicana, muchos de ellos, lo cierto es que ninguno de ellos puede colocarse por encima del interés de todas y de todos, de la vida, de la afirmación de la vida social comunitaria de todas y todos nosotros, ¿no? Y finalmente te diría, interés público, pues tiene que ver con el cumplimiento, ya en términos jurídicos, y para quienes son autoridades, servidores públicos, pues interés público tiene que ver con lo que dice el artículo más importante de nuestra Constitución, el artículo 39 constitucional, que dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Eso es el interés público. Las instituciones solamente tienen sentido cuando lo que hacen redunda en beneficio del pueblo de México. Eso es lo que me parece a mí que determina y nos ayuda a acotar, pues, la noción de interés público. Ya nos están viendo miles de personas, maestro Raimundo Espinosa, y nos verán muchas más en las retransmisiones que hagamos con Toño Ruiz. Le pregunto yo a usted, ¿cómo garantizaría el interés público como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues obviamente con este bagaje que tiene, ¿no? De haber representado a varias comunidades pro bono, ¿no? Es decir, sin costo. Pero ya como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo garantizaría el interés público? Claro, mira, a ver, el papel, la competencia que tiene un operador judicial, en este caso, pues en el tribunal pues de máxima jerarquía que hay en nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus competencias tienen que ver con dirimir múltiples conflictos que llegan para su conocimiento, ¿no? Pero básicamente lo tiene que hacer conociendo los hechos y basándose en el derecho. Eso es algo que no ha sucedido. Y no ha sucedido a veces porque hay un distanciamiento pues doloso y escandaloso de lo que dice la propia Constitución. Por eso no es raro que se hable a veces no de la supremacía constitucional, sino de la supremacía de los ministros, ¿no? De la supremacía de los jueces, que imponen sus valoraciones, criterios, sesgos, ideologías, pues por encima de lo que establece la propia Constitución, ¿no? Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues frente a eso lo que hay que hacer es ceñirse a lo que sí dice la Constitución, y el principio más importante es al que ya me referí,
que cualquier servidor público, en este caso jueces, magistrados, ministros, pues tienen que aplicar ese artículo 39 y buscar siempre en sus resoluciones el interés público nacional, el beneficio para el pueblo de México. Cualquier actitud, cualquier decisión contraria a ese principio, pues incurre en lo que se conoce en derecho como desviación de poder. A mí me parece que lo que sucedió en México durante la época de los gobiernos neoliberales y que arrastramos hasta el día de hoy en instituciones como el Poder Judicial, pues es un caso estructural sistemático de desviación de poder. Bajo el pretexto de ejercer atribuciones públicas, se satisfacían intereses privados en detrimento del interés público, ¿no? Entonces, una primera, pues, medida importante, pues, es reconocer esto y ceñirse al cumplimiento de la Constitución en vez de tratar de imponer visiones personales subjetivas sobre la propia Constitución. En segundo lugar, me parece importante que pues haya, que el acceso a la justicia sea mayor y sea efectivo. Muchas veces pensamos y se voltea mucho a ver a los ministros, ministras de la Corte para este tema. Pero lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia es la última instancia en el Poder Judicial de la Federación y la última instancia en el sistema mexicano de impartición de justicia. Son muy pocos los casos de ciudadanos de a pie que llegan a la Suprema Corte de Justicia. Por eso es que me parece complicado que el problema se arregle desde allá, desde arriba. Yo creo que el problema se tiene que arreglar desde abajo. Y lo digo porque muy poco se habla de las defensorías públicas. Realmente son las y los compañeros abogadas, abogados, administrativos que trabajan en las defensorías públicas, quienes todos los días están en la línea de fuego, muriéndose en la raya con los pocos recursos que tienen, el poco personal que hay, la capacitación que tienen, tratando de, pues, auxiliar a las personas, pues, de grupos vulnerables, sectores de la población empobrecidos, personas que en general no tienen capacidad para pagar abogados propios, pues son los que acuden a las defensorías públicas. Yo creo que una medida muy, pues, muy importante para poder afianzar el acceso a la justicia y a partir de ahí el interés público nacional, pues es fortalecer las defensorías públicas, ¿no? Además, bueno, también creo que pues hay una serie de prácticas institucionales que pues no se solventan de un día al otro, ¿no? Son prácticas muy arraigadas que imponen inercias incluso cuando se quiere hacer pues una renovación tan importante como esta en la que estamos a la víspera, ¿no? Esas prácticas institucionales pues hay que vencerlas evidenciándolas, reconociéndolas, evidenciándolas y después me parece a mí que con una gestión muy transparente por parte de los operadores judiciales. No basta con que se transmitan las sesiones por por TV Justicia, ¿no? O por donde sea, no es suficiente con que las sesiones se transmitan, es muy importante, pero no es suficiente. Yo creo que también se requiere que todas estas múltiples gestiones y reuniones informales que en muchas ocasiones, si no es que siempre, las partes guardan con los ministros, ministras, operadores judiciales, bueno, yo creo que sería muy sano para toda la ciudadanía, el pueblo de México, que se hicieran públicas, que la gente supiera cuál es la agenda de una ponencia, de un ministro, a quiénes va a recibir, por qué los va a recibir, con qué objetivo, y luego, bueno, por lo menos las minutas de los temas que se trataron y acuerdos, si es el caso, a los que se hayan llegado, porque es precisamente en esta gestión informal que forma parte del trabajo cotidiano en una instancia judicial, pues donde se generan muchas suspicacias, ¿no? Y donde incluso son los llamados alegatos de oreja, donde incluso sucede que una de las partes pues lleva hasta propuestas de proyecto para que el operador judicial lo retome y a partir de eso emita una sentencia. Eso pues yo lo vi en el caso de Monsanto que señalabas, pues eso fue lo que nos pasó. Nosotros no teníamos acceso a los ministros, a las ministras, porque pues no había ningún vínculo, ninguna influencia, ni ninguna capacidad de ningún poder para lograr esa recepción. Pero sí me di cuenta el día que pudimos acudir con un representante que vino de Bacalar para acá, el representante común en la demanda, y que lo pude acompañar a la sesión donde iban a dictar la sentencia, pues me di cuenta cuando pues pude ver a los abogados de Monsanto, ¿no? Fue la primera vez que yo vi personificada a Monsanto, ¿no? En abogados, en sus abogados. Y se me acercaron a mí, porque bueno, me vieron con Manuel, que era el compañero maya que vino para la sesión, me vieron a mí y se acercaron, me dijeron, tú eres el abogado de las comunidades, y le dije, bueno, sí, soy yo.
querían que pues me separara y pudiésemos platicar aparte. Eso pues no, nunca sucedió, ¿no? De lo que se trataba, Bien. como nosotros íbamos pues ganando el juicio, de lo que se trataba pues era de ver cómo negociábamos con los derechos de la gente para dejar las cosas en paz y que no hubiese más antecedentes en contra de los intereses de la empresa. Por eso digo, y ahí es donde me di cuenta, pues que sí había habido intentos y gestiones previas. Yo creo que todo esto se tiene que visibilizar y sería también una muy buena manera para rendir cuentas, para transparentar, pero además para vigilar desde la ciudadanía, pues el que los jueces operen conforme al interés público y no pues se dejen amedrentar, presionar o influir por presiones externas y mucho menos por presiones pues que van en contra del interés público del pueblo de México, ¿no? Mucho menos intereses corporativos particulares de empresas transnacionales. Esos son pues algunas de las acciones que me parece que sería importante llevar adelante para tratar de garantizar desde la Suprema Corte de Justicia el interés público nacional. Me pregunto cómo es que el público imagina a los abogados de Monsanto. Yo me los imagino con cuernos, el trinchete ahí, la cola de diablito. Pero efectivamente ha habido una serie de denuncias a las autoridades, especialmente jurisdiccionales, que generalmente pues no garantizan o inobservan este interés público. De ese lado de la moneda, maestro, considera que estas autoridades jurisdiccionales garantizan ese interés público o lo inobservan en estos momentos, todavía con, pues vamos, un poder judicial que se está renovando, que está enfrentándose a una verdadera reforma. Pues mira, a mí me tocó en diversos asuntos, ¿no? No solo el de Monsanto, en diversos otros asuntos, pues también escuchar otro argumento que parece que cubre cualquier decisión que se tome por parte de los juzgadores. Es el argumento de lo que llaman el arbitrio judicial, ¿no? Ellos dicen, bueno, sí, son facultades discrecionales, pero no arbitrarias. Lo cierto es que se llama arbitrio judicial y eso es lo que les permite imponer criterios para la toma de decisiones en resoluciones o en sentencias definitivas, ¿no? Ese arbitrio judicial pues es el margen de maniobra que tienen los operadores judiciales para decidir sobre un asunto. Es decir, son las diferentes opciones que tienen para interpretar las normas que van a aplicarle a los hechos que están conociendo. Y ahí es donde suceden muchas trampas, porque debajo de una supuesta técnica jurídica y metodologías pues muy complejas y elegantes, lo cierto es que los operadores judiciales, pues más bien toman decisiones a partir de una serie pues de sesgos, ¿no? A veces hasta, pues personales y muy subjetivos, y otros, pues más bien tienen que ver con redes de poder y pues con presiones que reciben, ¿no? En ese sentido, no me refiero a un caso, me refiero a una cuestión estructural, ¿sí? Entonces, es bien importante que lo veamos así porque no se resuelve corrigiendo 2, 3, 4, 5, 10 mil jueces, no, es una cuestión estructural que hay que revisar y que pues se tiene que acotar, pero para hacerlo, pues hay que modificar incluso, diría yo, pues la cultura jurídica heredada por el neoliberalismo, en donde se impusieron, hubo muchos cambios en el sistema jurídico mexicano, de normas, de reglamentos, de leyes, etcétera, incluso en la Constitución, pero también en la formación de las y los abogados, pues hubo principios que se trastocaron y nuevos principios y valores que se fueron imponiendo, en contra, por ejemplo, de principios nacionalistas, de nuestra propia tradición de constitucionalismo social. Bueno, se vinieron imponiendo otra serie de valores que eran más congruentes con la política económica neoliberal, con la globalización neoliberal, la pérdida de la dilución de la soberanía en un proceso de integración hemisférico con América del Norte, por ejemplo, o bien incluso la recepción de instituciones del sistema angloamericano de impartición de justicia que hemos estado impulsando en nuestro país, me parece a mí que muchas veces a ciega. Todo el tema de juicios orales en materia no solamente penal, mercantil, civil, incluso familiar, también laboral, todas estas reformas recientes, pues no son necesariamente reformas pensadas para mejorar la impartición de justicia en México, desde México para México. Son más bien reformas pensadas en un proceso de integración no solo económico, sino legal, jurídico, con Estados Unidos, para que los despachos norteamericanos puedan trabajar con mayor facilidad en México. Entonces, bueno, ¿todo esto es interés público nacional? Yo creo que no. Y no es una cuestión de qué piensa o cómo actúa uno o dos juzgadores, es una cuestión estructural
que hay que revisar. Y esas pautas, por supuesto, requieren intervención del legislativo, pero me parece que gran parte del esfuerzo, del trabajo, de evidenciar y también proponer, y además cambiar criterios, revisar criterios que hasta ahora parecen pues muy sólidos, pues es parte de la labor de los operadores judiciales, especialmente de quienes deben ser los principales garantes de nuestra Constitución, de nuestro Estado Social de Derecho, como son las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No me gustaría que nos sancione el Instituto Nacional Electoral, pues se han puesto de una manera muy difícil a que mandar. Fíjese, le quiero contar a usted que nos ve y que nos escucha, con el maestro Raimundo Espinosa presente, que están exigiendo que todos los medios de comunicación envíen cartas de invitación, imagínese usted, ¿no? A los aspirantes a algún puesto de impartición de justicia. Hay una serie de situaciones ahí rarísimas. Y me gustaría, bueno, pues cerrar con eso, preguntándole a usted, maestro Raimundo Espinosa, si considera que en estos momentos el Instituto Nacional Electoral está violando derechos colectivos e individuales de los mexicanos. Mira, dos acotaciones, ¿no? La primera es que, pues yo en este momento como candidato, pues participo, digamos, en el partido, ¿no? Y el partido con estas reglas que se han ido adecuando una vez que el partido empezó, eso hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, no puedo yo lanzarme contra el árbitro ya dentro del partido, pero sí es importante decir que esas reglas no estaban determinadas así, pues desde antes de que iniciara el proceso, sino que se han ido determinando pues en el camino. Y eso pues ha generado pues múltiples obstáculos para poder pues hacer algo que me parece a mí fundamental, que es que los candidatos sirvan o se constituyan como facilitadores de la apropiación social de la reforma judicial. Y eso tiene que ser con una participación activa por parte de la ciudadanía desde las campañas. Y luego esto pues deberá continuar una vez que se esté desempeñando ya pues los diferentes cargos en el Poder Judicial. Bueno, pues estas medidas pues no necesariamente están coadyuvando con ese proceso de participación, ¿no? Al contrario, pues parece ser que pueden incluso inhibirlo desde el hecho mismo de que se dificulta pues la información sobre un procedimiento que es tan nuevo, tan innovador, no en México, en el mundo, ¿no? Y además, en donde, si bien tenemos ya una cultura política de participación en elecciones y un cierto conocimiento de los instrumentos que se requieren para ello, para ejercer nuestro voto, lo cierto es que este procedimiento es distinto, las reglas son diferentes, pero además el formato mismo de la boleta, que es el instrumento básico para ejercer el voto, ¿sí? En el momento culminante que es el día de la elección, pues es una boleta con un formato distinto. Es muy importante que la gente se familiarice y si las reglas no permiten que el conjunto del Estado mexicano y demás actores sociales, la academia, por ejemplo, en fin, coadyuven en esta información y familiarización con el nuevo proceso, con esta elección extraordinaria, los procedimientos de esta elección extraordinaria, pues sí es complicado entonces que se pueda ejercer un voto pues debidamente informado, ¿no? Yo creo que son diversas adversidades ahora institucionales con las que pues no veíamos en el horizonte en un principio, pero mira, me parece a mí que pues va a haber impugnaciones y ya veremos finalmente cuál es la resolución que nos da el Tribunal Electoral al respecto, porque lo más importante pues es defender el derecho político electoral fundamental de todo ciudadano mexicano, que es en este caso votar y ahora por operadores judiciales, ¿no? Estos obstáculos pues pueden interpretarse como una merma precisamente para el ejercicio correcto, adecuado de este derecho. Está usted muy joven, maestro. ¿Me puede decir cuántos años tiene ya para cerrar la conversación? En el chat preguntan su número es el 42. Mi número es el 42 y fíjate que es una bonita coincidencia porque tengo 42 años, ¿no? Entonces me tocó el número de mi edad, precisamente 2025, tengo 42 años, con el número 42 participo en la boleta morada como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos de la generación del 83, yo también soy del 42 y qué gusto me daría a mí verlo ahí en la Suprema Corte de Justicia, tan joven y con pues estas intenciones en pro de el interés público de los mexicanos. Yo le quiero agradecer por esta entrevista, le quiero abrir los micrófonos con Toño Ruiz para que regrese cuando usted así lo desee, junto con muchos otros candidatos y candidatas a puestos de impartición de justicia.
le pido por favor que pues nos comparta sus redes sociales, cómo es que la gente puede localizarlo, cómo es que pueden hacerle pues llegar preguntas, cómo pueden contactarlo, maestro Raimundo Espinosa. Claro, Toño, con todo gusto. La verdad es que yo lo que he estado proponiendo es que sea un proceso participativo y que nosotros como candidatos facilitemos que la gente se apropie del mismo. De eso es de lo que se trata. ¿O qué otra cosa es acercar al Poder Judicial con la sociedad? Pues yo creo que tiene que empezar desde ahora, no cuando alguien, quienes ganen, lo empiecen a hacer después. No, eso se tiene que ver desde ahora. Y bueno, en ese sentido, por supuesto que pues estoy completamente abierto al diálogo y al intercambio con la ciudadanía y con cualquier interesado. Mis redes sociales, bueno, me pueden encontrar con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, en Facebook, también en TikTok, tengo, bueno, en X, por supuesto, tengo un canal de YouTube donde también pueden encontrar pues múltiples materiales de conferencias, cursos, debates en los que he participado pues de hace muchos años para acá sobre diferentes temas a los que yo me dedico, sobre todo pues temas de derecho constitucional, temas de DESCA, de derechos colectivos, ¿no? Y también pues cuestiones de filosofía del derecho, filosofía política, que también he tenido la oportunidad de trabajar como académico. Ahí pueden encontrar esos materiales. Tenemos también ahora para el proceso, pues habilitamos una página, un sitio web donde pueden encontrar también pues información sobre mi trayectoria, mis propuestas, ¿no? Los argumentos con las que las sostengo, todos estos materiales y otros, pues ahí lo pueden encontrar en mi sitio web. Todo, bueno, se puede descargar y se puede también consultar. Igualmente mis libros ahí los pueden consultar, ¿no? En donde pues he tratado varios de estos temas que ahora nos ocupan a propósito de la reforma y la reivindicación de la justicia social, pues desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, Toño, pueden encontrar con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, en las diferentes plataformas de redes sociales, pues por ahí pueden ver pues el material que yo tengo, ¿no? Para que pues conozcan y valoren también pues lo que yo he estado proponiendo, lo que yo he estado insistiendo y la manera en la que trato de defender mis ideas. Yo ya lo sigo en redes sociales, síganlo. Muchas gracias. Por favor. El maestro Raimundo Espinosa Hernández, candidato número 42 a ministro de la Suprema Corte de Justicia, defensor de comunidades ante esas corporaciones malvadas de verdad, por algunas son de cuernitos como en las caricaturas. Y colita. Muchas gracias, maestro. ¿Mandé? Y colita, cuernitos y colita. Cuernitos y colita. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Toño, un gusto y bueno, un agradecimiento enorme por la oportunidad de platicar contigo y tu audiencia. Hasta luego. Al contrario, el micrófono siempre está abierto para todos y para todas y para todos. Gracias, maestro. Un abrazo. Gracias. Qué interesante lo que nos contaba el maestro y qué bueno que puedan haber este tipo de candidatos. Qué distinto, ¿no? Qué distinto a esos ministros de la Suprema Corte de Justicia que ya tuvimos y que estaban completamente desapegados de cualquier cosa que tuviera que ver verdaderamente con nosotros, con el pueblo de México, que más bien pues defendían intereses precisamente de esas compañías muy malvadas, esas compañías